Dios te bendiga en este precioso día. Una vez más estamos por aquí para compartir el consejo del día. ¿Sabes? La palabra del Señor nos habla a través del primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, cuando dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre y el Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento. Si tú le buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué preciosa palabra, como toda la que Dios nos regala cada día a través de su devocional Descansando en Dios. Algo que David estaba a Salomón. Recordemos que Salomón era el sucesor del reinado de David. David estaba a Salomón y le decía que reconociera a Dios en todo, ¿sabes? Porque muchas veces tú y yo perdemos nuestro enfoque. Muchas veces tú y yo le pedimos al Señor sabiduría, le pedimos al Señor dones, talentos, le pedimos al Señor que Dios nos use. Pero cuando llega ese momento en el cual Dios empieza a usarnos, Dios empieza a derramar un destello de su gloria sobre nuestras vidas, se nos olvida el enfoque. David le recordaba a Salomón, su hijo, al Salomón, al cual Dios le había hecho una promesa que él iba a edificarle un templo para adorar al Señor. Le recordaba a David, lo amonestaba y le decía, reconoce a Dios en todo. Y recuerda algo muy especial, que si tú lo buscas, lo encuentras, pero si tú no lo buscas, Dios te desecha, le decía David a Salomón. Y es donde quiero hablarte en esta hora de la tarde, cuáles son tus verdaderas intenciones. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones con las cuales tú y yo vamos y buscamos a Dios? ¿Con qué intención nos estamos acercando nosotros confiadamente al trono de la gracia? ¿Con qué intención? ¿Sabes? Porque muchas veces podemos levantarnos con intención de decirle, Señor, úsame, usa mi vida, Dios. Derrama un destello de tu gloria para que los dones que tú has depositado en mi vida yo los pueda rendir. Pero cuando llega ese momento, es donde nosotros nos olvidamos del Señor. Y David instaba a Salomón y le recordaba eso, y por eso que hablaste de esta palabra en la cual dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele. Sabes, ya no está Salomón, pero estamos nosotros. Sí, hermano, hermana, amigo y amiga, tú que me escuchas, estás tú. ¿Y sabes cuál es la palabra que nos dice? Y tú, Salomón, quitemos el nombre de Salomón y coloquemos nuestro nombre, cada uno de nosotros. Y tú, Carmen Lilia, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque si hay algo que Dios quiere que tú y yo hagamos, es servirle a Él. Y servirle a Dios como, hermano y hermana, con corazón dispuesto. Con un corazón dispuesto, ¿sabes por qué? Porque Dios, el corazón contrito y humillado, el Padre no lo desprecia. Porque cuando tú y yo decidimos servirle al Señor, Dios, el Dios Todopoderoso, se va a gozar. Se va a gozar de vernos a nosotros. ¿Y sabes qué le amonesta David a su hijo? Y dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque a Dios no se le sirve a la fuerza. A Dios se le sirve con voluntad. Porque para nosotros servirle a Dios tenemos que ver el servicio en la obra de Dios no como una carga, sino como un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchos que le sirvan. Mira, tiene ángeles que estarían dispuestos a cumplir la comisión que tú y yo como iglesia nuevo testamentaria tenemos que cumplir. Pero muchas veces nosotros, cuando empezamos a ver que Dios nos empieza a usar, nos mofamos y se nos olvida de reconocer al Señor, de darle la gloria, de darle la honra al que se lo merecen. Y eso fue algo que pasó en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando en Hechos capítulo 5 versículo 4, cuando habla de Ananías y Zafiras. ¿Sabes? Ananías y Zafiras vieron que otros vendían sus tierras y entregaban el dinero a la iglesia para ayudar a los pobres, y pensaron ellos que era buena idea, pero su corazón, apenas vieron el beneficio, se desviaron. Muchas veces nosotros decimos, es bueno servirle a Dios y quiero recibir las bendiciones cuando empezamos a ver que Dios bendice a otros. Pero apenas llega la bendición y se manifiesta en medio de nuestra vida, nuestro corazón, ¿qué pasa?
Déjame decirte que el corazón de Ananías y Zafiras se desvió. Y es donde el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a ellos, los amonesta de una forma como David estaba amonestando a Salomón, diciéndole que le sirviera y que lo reconociera. Hechos capítulo 5, versículo 4 dice: rindiéndolo no se te quedaría a ti, y vendiéndola no estaba a tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Porque cuando tú y yo nos desviamos, cuando tú y yo no entendemos que cuáles son tus verdaderas intenciones, cuáles son las verdaderas intenciones que tenemos nosotros para servirle a Dios, apenas vemos la bendición, nos vamos tras la bendición y se nos olvida al Dios que da la bendición. Dios, a través de David, amonestaba a Salomón y le decía que lo reconociera. Dios le había dado sabiduría, le había dado riquezas, le había dado el poder de él edificar el templo. Ananías y Zafiras tenían riquezas que era Dios les había proveído. Pero su corazón, muchas veces, nuestro corazón que es engañoso y perverso, nos lleva a nosotros a alejarnos de Dios. Y esta es la pregunta que te hago para tu vida como para mi vida. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que tú y yo tenemos? ¿Con qué intención nos estamos acercando nosotros al trono de la gloria? ¿Con qué intención queremos servirle al Señor? Necesitamos reconocer aquella palabra que dice Dios a través del primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, cuando David insta a Salomón y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce el Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo. Dios escudriña los corazones y Dios entiende todo. No creamos que Dios puede ser burlado, porque sepa el Señor que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. ¿Cuál es la intención con la cual tú y yo queremos servirle a Dios? ¿Queremos servirle a Dios para nuestro ego, para nuestra mofa, para mofarnos nosotros? ¿O queremos servirle a Dios con el propósito que Dios quiere que le sirvamos, de reconocerlo y entender nosotros que toda la gloria y la honra es para el Señor? Y dice directamente: y entiende todo, intento de los pensamientos, y si tú lo buscas, lo hallas, mas si lo dejas, Él te desechará. ¿Qué pasó con Ananías y Zafiras? Se dejaron llevar por su corazón que es engañoso y perfecto y fueron desechados por Dios. Por eso tú y yo tenemos que decirle al Señor todos los días: Dios, escudriña mi corazón. Tú conoces mi corazón. Y ayúdame, Señor, a que mi intención de servirte a ti sea una intención verdadera. Que las intenciones que hayan en medio de nuestro corazón sean las intenciones que el Padre quiere que nosotros tengamos, de servirle al Señor. Recuerda que hay un ministerio que Dios nos ha encargado, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de hablar de ese amor de Cristo, de dar a conocer a Cristo en todo lo que hagamos. Bendiciones del Eterno, hasta una próxima oportunidad. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Bendiciones.